Carta al padre es un escrito autobiográfico de Franz Kafka, en el que el autor intenta explicarle a su padre, Hermann Kafka, la compleja y conflictiva relación que han mantenido a lo largo de su vida. Aunque la carta nunca llegó a enviarse, se considera una obra fundamental para comprender la psicología de Kafka. El texto es una larga reflexión en la que Kafka expone su miedo, su sentimiento de inferioridad y la manera en que la figura paterna ha influido en su personalidad y en su escritura. A través de recuerdos, análisis de su infancia y comparaciones entre ambos, el autor construye un testimonio conmovedor sobre la opresión emocional y la incomunicación dentro de la familia. Para entender Carta al padre, es importante conocer el entorno en el que Franz Kafka creció. Nació en 1883 en Praga, en el seno de una familia judía de clase media alta. Su padre, Hermann Kafka, era un hombre exitoso en los negocios, de carácter fuerte y dominante. Provenía de una familia humilde y había trabajado arduamente para salir adelante, lo que lo convertía en un hombre práctico, enérgico y ambicioso. Kafka, por otro lado, era un niño sensible e introvertido, con una inclinación hacia la literatura y el pensamiento filosófico. Desde pequeño, se sintió disminuido por la personalidad arrolladora de su padre, quien veía a su hijo como débil y poco apto para el mundo real. Esta discrepancia de caracteres generó un conflicto que acompañó a Kafka durante toda su vida y que se refleja de manera contundente en esta carta. La obra fue escrita en 1919, cuando Kafka tenía 36 años y se encontraba en un momento de crisis personal. Su salud estaba deteriorándose debido a la tuberculosis y acababa de romper su compromiso matrimonial con Julie Worisek, en parte por la desaprobación de su padre. Esta situación lo llevó a escribir la carta como un intento de explicar sus sentimientos y las razones de su constante inseguridad y ansiedad. Uno de los temas centrales de la carta es el retrato del padre como una figura autoritaria, severa y distante. Kafka describe a su padre como un hombre imponente, que ejercía su autoridad de manera despótica y que nunca mostró comprensión ni afecto hacia él. Desde la infancia, Kafka vivió con un miedo constante a la figura paterna. En la carta, menciona un episodio en el que, siendo niño, pidió agua en la noche y su padre, en lugar de atenderlo, lo sacó de la cama y lo dejó afuera en el frío, como castigo. Este hecho, aparentemente insignificante, simboliza la manera en que Kafka se sintió rechazado y castigado de forma desproporcionada por su padre. A lo largo del texto, el autor explica cómo esta relación de miedo y represión lo marcó de por vida, impidiéndole desarrollar confianza en sí mismo. Cada intento de afirmarse era rápidamente desestimado o ridiculizado por su padre, lo que contribuyó a su sensación de insuficiencia. Kafka se percibe a sí mismo como alguien débil e inadecuado en comparación con la fortaleza de su padre. Este sentimiento de inferioridad se manifiesta en diferentes aspectos de su vida que en su carrera profesional, aunque estudió Derecho y trabajó en una compañía de seguros, Kafka nunca sintió que cumplía con las expectativas de su padre, quien lo veía como un soñador sin ambición real. En su vida amorosa, sus intentos de matrimonio fracasaron, en parte porque temía la desaprobación de su padre y porque sentía que no estaba preparado para el compromiso. En su escritura, aunque Kafka era un escritor brillante, nunca se sintió lo suficientemente bueno ni satisfecho con su trabajo, lo que lo llevó a destruir muchos de sus escritos. Uno de los aspectos más trágicos de la carta es la sensación de que la comunicación entre padre e hijo siempre fue imposible. Kafka expresa que nunca pudo explicarle a su padre cómo se sentía, porque cada vez que intentaba hacerlo, era ridiculizado o ignorado. La relación con Hermann Kafka no solo marcó la vida personal del escritor, sino que también tuvo un impacto profundo en su producción literaria. La carta es extensa y fluye como un monólogo en el que Kafka va desgranando sus pensamientos sin interrupción. Su estilo es reflexivo, analítico y, en ocasiones, desgarrador. A diferencia de su obra de ficción, que suele estar llena de metáforas y simbolismo, aquí su escritura es más directa y confesional. El tono del texto es melancólico y desesperanzado. Aunque Kafka intenta analizar racionalmente su relación con su padre, se nota que la herida emocional es demasiado profunda para ser resuelta. No escribe con la intención de culpar ni de buscar venganza, sino de tratar de entender lo que ha vivido y encontrar una forma de explicarlo. El texto nos muestra a un hombre atrapado en un conflicto emocional, incapaz de liberarse del peso de la figura paterna y marcado por un sentimiento de insuficiencia que lo acompañó hasta su muerte. En última instancia, es una obra que trasciende lo personal y se convierte en una exploración universal sobre el poder, la autoridad, la incomunicación y el peso de la familia en la formación de nuestra identidad.